de hoy se llama el humillarse ante Dios. ¿Qué es humillarse ante Dios? Es depender, es una actitud de dependencia total ante Dios, no valorarse por encima de otro, no ser altivo, ni ante Dios ni ante los hombres. Para ello se requiere que la persona tenga un espíritu de mansedumbre, de docilidad, de quietud, de sosiego, de tranquilidad, apacible, no agresivo, y que sea de una forma benigna con el trato de las demás personas. Como leemos en Filipenses capítulo 2, el Espíritu muestra que pues debemos ver a los demás más grandes que nosotros. Ser humilde es considerarse pues en menor estima de lo que uno piensa. Bien, si esta charla que el Señor nos da, si esta enseñanza que el Señor nos da hoy, que tiene gran edificación, fuera para las personas del mundo, no la apreciarían, porque ciertamente el mundo enseña que uno tiene que estar por encima de los demás, que tiene uno que demostrar que tiene más conocimiento, que tiene más poder, que tiene más dinero, que tiene más capacidades. Es decir, los pensamientos de los hombres del mundo no encajan con los pensamientos de Dios. Para Dios, la persona debe humillarse, y Él dio el ejemplo grande de esa humillación. La persona humilde siempre aspira a lo santo. Una persona humilde siempre aspira a Cristo. Una persona humilde siempre recuerda lo que era antes de conocer a Dios. Una persona se acuerda que llevaba una vida pues que no era la más adecuada, o que realmente llevaba una vida que no sabía, porque es que no todos los hermanos que escuchan la enseñanza están en pecado, o vienen de unas aguas turbulentas o sucias, pero no, simplemente no han conocido a Dios, simplemente tenían un conocimiento disperso de quién era Dios, y tenían una idea de religiosidad, pero nunca el conocimiento del Señor Jesucristo. Una persona humilde se goza en el progreso de otros y se alegra también y los ayuda para que suban. Una persona humilde ayuda al débil. Una persona humilde sustenta. Una persona humilde siempre está contenta. Una persona humilde siempre está consciente de sus limitaciones. Una persona humilde siempre está buscando la necesidad de Dios, siempre está en oración, leyendo la palabra, cómo agradar a Dios. Esa persona humilde contiende para poder, contra sí mismo, para poder avanzar. Una persona humilde está comprometida con la iglesia como la esposa del Señor Jesucristo. Una persona humilde no tiene miedo y confía, y una persona humilde será exaltada, porque así dice la palabra. Una persona humilde adora a Dios, obedece a Dios y busca la salvación cada día, busca cada día más la perfección. Es la persona humilde, es la persona que siempre tiene una necesidad y que no puede hacer nada si Dios no está allí. Y en verdad nosotros no podemos hacer nada si Dios no está allí. Entonces, esta enseñanza se trata de la humildad desde el punto de vista de Dios, humillarse a Dios. Entonces, hermanos, abramos nuestras Biblias en Mateo 23, del 8 al 12. Mateo capítulo 23, verso 8 al 12. Son palabras del maestro de Galilea, de palabras en las cuales en ese capítulo el Señor estaba teniendo una discusión con los escribas y fariseos, más bien un juicio, los estaba acusando por su altivez, por su vanagloria, por su carnalidad, por su egocentrismo. Bueno, en el capítulo 23 de Mateo, capítulo 8 al 12, dice el Señor, después de que estaba llamando la atención a los escribas y fariseos. Los escribas eran las personas muy conocedoras de la Torá, del mandamiento, de la ley, que lo que hacían era escribirla, reescribirla, o sea que el oficio de ellos era escribir e interpretar la norma. Y los fariseos era una corriente sectaria del judaísmo, muy apegadas a la ley, muy apegados a Moisés. Creían unas cosas y los herodianos creían otra, y los seduceos creían otra, y los fariseos creían otra. Siempre habían confusiones. Hoy en día también hay confusión entre la iglesia cristiana. Una cosa de extrañar, porque pues aquí la palabra está trazada de una manera
recta, de una manera correcta. Bueno, entonces en el verso 8 dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, que quiere decir mi maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, en el Señor Jesucristo dice, solamente hay un maestro, que es el Señor Jesucristo, el resto todos somos hermanos. No hay ninguno que sea maestro de los otros, no, todos estamos aprendiendo. Por eso en esta enseñanza le pedimos al Señor que nos enseñe, porque todos estamos habidos del conocimiento de Dios y estamos necesitados de una guía, de una dirección. ¿Quién es ese maestro? El Cristo, y todos vosotros sois hermanos, es decir, todos estamos en una igualdad. En Filipenses, el apóstol Pablo dice, no, considere a los otros más altos que usted, para que usted pueda tener esa humildad que Dios quiere colocar en usted. Entonces el Señor Jesucristo dice, nadie procure que se llamen ser maestros, o sea que el Señor Jesucristo nos está diciendo, evítese los títulos altos. Hoy en día uno ve que en el cristianismo, entonces maestro, doctor, profesor, apóstol, como 6 o 7 títulos para exaltarse más. Pero más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña y que debería ser que si uno se exalta en el conocimiento de Cristo, en hechos, en señales, en prodigios, en el conocimiento de Dios. Bueno, verso 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es una ley de Dios, una ley de Cristo. El Abba, el Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra. Entonces aquí tenemos primogenitores. Cuando estábamos en otro conocimiento, nosotros llamábamos padres a unas personas y vea que eso es contrario a lo que nos manda la norma. Dice, el único Padre es el Rey del cielo, que se llaman Padre, el único es el Padre Celestial, que está en los cielos. Nadie más es Padre. Los otros son primogenitores. Son nada más así, bueno. En el verso 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Verso 10. Verso 11. Él es el mayor de vos, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El Señor Jesucristo vino aquí a servir, no solamente dejó de ser Dios, ni dejó sus títulos, sino que se hizo hombre y vino a servir. Luego nosotros venimos a servir. Y cuando Dios nos da a nosotros esas señales, esos prodigios, debemos servir más. Cuando nosotros recibimos esas señales y prodigios, si no le servimos a Dios, estamos negándolo, estamos despreciando las cosas grandes que Dios nos dio. Y eso nos hablaba ayer en Profecía del Señor, que hemos estado pisoteando las cosas que nos ha dado, las estamos escupiendo, digo literalmente, terrible, porque es despreciar cosas celestiales, unas cosas que no puede conseguir uno en una universidad, en un colegio, en una iglesia. Eso las da el Señor por misericordia. Y nosotros somos tan malos hijos que las despreciamos, o las escondemos, o no las usamos. Eso es castigo para nosotros, y la anhelamos. Cuando no la tenemos, la anhelamos. Yo quiero ser profeta, y hace todo lo posible, y cuando es profeta, entonces ya deja de profetizar, ya deja de hacer ese oficio. Y ese pan se lo va a reclamar Dios en el cielo, porque ese pan es de Dios, y se lo está prestando a usted. Le va a decir, bueno, ¿por qué no le dio de comer a mis hijos? Porque no solamente el pan material, sino el pan espiritual. Y hablando del resto de cosas, imposición de manos, el don de consejo, por eso Dios nos manda que estemos unidos, porque nosotros solos nada podemos hacer, nosotros solos, como decía en la parábola de la viña, vosotros lejos de mí estáis muertos, tarde o temprano moriréis. Uno no puede despegarse de la planta, como el fruto, una vez se despega de la planta, ya ese fruto ya tiene o dos cosas, o se consume o se pudre y lo botan a la basura. Entonces, tenemos que estar despegados a la viña. Bueno, el verso dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué ejemplo tan hermoso del Señor Jesucristo, que Él siendo rey, que Él siendo maestro, que Él siendo realmente rabí, que Él siendo padre, que Él siendo luz en la tierra, nos sirvió y no se enalteció, sino que se humilló. Y por esa humillación que tuvo el Rey del cielo, el Padre verdadero, el Padre de los hombres, lo levantó por encima de todo nombre en los cielos, en la tierra y lo que está bajo la tierra. Y lo puso muy en alto, no porque fuera su hijo, simplemente, sino porque realmente tenía la humildad de Dios y el servicio a los hombres. Entonces, nosotros, si queremos
ser humildes, debemos servir, porque dice, si ustedes quieren ser grandes entre ustedes, sea sirviente. Y entonces es el oficio, servir, ir a dar profecía. Pero si uno se pone a mirar la iglesia, hay que el hermano no me gusta, el hermano no me cae bien, o el pastor no me cae bien, está fallándole a Dios, porque está colocando obstáculos. Al contrario, un profeta debería amar más a la iglesia, amar más a los hermanos, y si lo persiguen, debe saber que al Señor Jesucristo lo persiguieron primero. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña aquí en este capítulo que el que se humilla será enaltecido. Y no solamente lo dijo, lo vivió. Y si Él lo vivió, nosotros que nos llamamos cristianos debemos seguir los mismos pasos, porque si nosotros no seguimos los pasos del Maestro, pues entonces no estamos viviendo ningún cristianismo, estamos viviendo una religiosidad y de eso venimos, de una religión mentirosa. ¿Y para qué nos engañamos? Nosotros sin Cristo nada somos. Bien, en Mateo 5:5, las bienaventuranzas famosas, que son boca también del Señor de señores, el Dios verdadero. En Mateo 5:5 nos dice el Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí nosotros necesitamos resaltar que es una palabra manso. Manso es una persona dócil, una persona amable, una persona gozosa, una persona tranquila, una persona apacible, una persona no agresiva, benigna, una persona que es quieta. Y nos coloca a Moisés como ejemplo de la persona mansa que hubo aquí en la tierra. Pero démonos cuenta que Moisés mató a un egipcio que escapar de Egipto. Démonos cuenta cómo Moisés, cuando se dio cuenta que el pueblo estaba lejos de Dios, adorando sus ídolos y cayendo en esa fornicación, en ese adulterio espiritual y físico, rompió las tablas de la ira. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde está la mansedumbre? La mansedumbre de Moisés era la dependencia total de Dios. No era que fuera una persona que decía, no, es que tiene que ser manso, entonces tiene que ser una especie de bobito que todos le pegan y una pelotica que todo el mundo hace lo que quiere y no puede decir nada. Ah, no, es que usted tiene que ser manso como, pero no lo pueden volver así. El Señor dice que la mansedumbre es la dependencia total de Dios. Esa es la mansedumbre. Mansedumbre que tenía Moisés. Moisés obedeció al Señor Jesucristo en todo. Solo cuando no le obedeció en un detalle pequeñito, perdió todo. Hermanos, nosotros tenemos una grande bendición y el Señor nos la da gratis, nos la pone servida y nosotros la tomamos. Pero por un detallito pequeñito podemos perder todo. No se crea, hermano, que porque usted es profeta o porque usted enseña o porque usted va a la iglesia o porque de pronto hizo un ayuno o dos, ya con eso ya alcanzó todo. Más peligro, más corre peligro, porque la palabra en Proverbios dice, como la mosca que daña un perfume, así es el error en alguien que conoce las cosas de Dios. Se daña todo. Antiguamente los perfumes se demoraban muchos años en hacerlo, era una cosa muy elaborada, muy cuidada. Y venía una mosquita y caía y dañaba el perfume. Entonces démonos cuenta que una persona que se considera sabia y comete un errorcito ante los ojos de Dios, Dios lo puede desechar porque Él es rey. Además, ser un cristiano bueno, eso no lo ve nadie. Pero usted cometa un error y va a tener 10,000 jueces que lo van a vituperar. Bueno, en Mateo capítulo 11, verso 29, bueno, no acabamos de leer el capítulo 5, el verso 5 del capítulo 5 de Mateo, que van a recibir la tierra por heredad. ¿Y qué es la tierra? Los bienes. O sea, hablamos de tierras, bienestar, salud, paciencia, esa paz que viven las personas. Eso lo adquiere es un manso, o sea, eso tiene un precio. La persona mansa recibe la tierra por heredad. Y al recibir usted la tierra por heredad, ¿qué? No se preocupa por las cosas económicas, no se preocupa por su salud, porque es el precio que Dios le da por la obediencia, por ser manso, por ser parecido a Dios, por tener una de las facultades de Dios. Y si el Señor Jesucristo nos manda, es porque se puede, porque Cristo no nos pone cargas que nosotros no podamos llevar. En Mateo capítulo 11, 29,
Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el capítulo 5 nos promete, en Mateo 5, verso 5 nos promete que el manso recibirá la tierra por heredad, cosas físicas. Y ahora nos dice aquí que en el capítulo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? Es una carga, es una obligación, es un peso que usted tiene que llevar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de corazón, no de apariencia. Ahí venimos a hablar de lo que las personas piensan que es humilde. Ah, no, pero es que usted como es el que dirige la iglesia, tiene que ser humilde, usted no puede decir nada, usted no puede levantar la voz, usted no puede ponerse bravo. Pero esa no es la humildad. La humildad está en la obediencia a Dios de todos los cristianos. Dice, soy manso y humilde de corazón, porque el Señor Jesucristo fue tan humilde que recibió no solamente el ser siervo de los hombres, sino que subió a una cruz a pagar por los pecadores. Y esa es la mansedumbre, esa es la humildad. Y continuamos con la parte B del verso 29, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Uy, segundo premio. Es decir, que el manso hereda las cosas materiales y el manso tiene un descanso para su alma. ¿Cuántas personas que son deportistas y no tienen descanso en su alma y tienen una salud férrea? ¿Cuántas personas millonarias y no tienen salud en su alma? Están enfermas, están podridas. Uno de los hombres más ricos de los sistemas murió peleando con su esposa y sus hijas y llegó y dijo, esta vida realmente no vale la pena. ¿Cuántas personas se han suicidado? Venimos siempre a ese mismo tema porque sus almas están enfermas, a pesar de que aparentemente, según los hombres, lo tienen todo, no tienen nada. No encuentran nada. Están vacíos, están podridos y deciden cortar su vida en la tierra. Pero el Señor Jesucristo nos dice, si ustedes son mansos, aprendan de mí que soy manso de corazón, no de apariencia. Ah, él es mansito, todos le podemos decir lo que quiera, le ponemos apodos, lo tratamos mal, le hacemos mala cara, no lo saludamos, lo dejamos de visitar, lo dejamos de ver. Y dice, bueno, eso es una apariencia y el otro aguante, sí. Pero Dios dice, no sean mansos de apariencia, sino que lo hagan de corazón. Y Dios quiere esas personas mansas que hagan las cosas de corazón. Los ayunos que nosotros ofrecemos debemos ofrecerlos de corazón para Dios. No para que nos vean, ni para tenerlos contándole a todo el mundo, no, que estoy en ayuno, que estoy en ayuno, que estoy en ayuno. Sí es una herramienta para alcanzar grandes cosas, pero eso no se vuelva para nosotros unos adornos, como el Señor Jesucristo. Deje los adornos, eso es una muestra de santidad. Sí, pero no necesita usted estarla mostrando todo. Sea lo de corazón. Haga la humildad de corazón. Haga las ofrendas de corazón. Esos títulos que sean de corazón. Ese amor que usted tiene para Dios, que sea que no, de corazón no lo ve nadie. Si sí lo ve Dios, que Él ve los corazones. No espere que los hombres lo feliciten por eso, ni que lo agraden, ni que lo alaben, ni que lo sigan. Se da como el consejo y punto, pero hasta ahí nomás. En el verso 29 continuamos, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro que sí, hermanos. El yugo que pone Jesucristo es muy fácil. Dice, cumplan la ley y entonces van a ser edificios espirituales. Si usted no cumple la ley, no va a hacer un edificio. Edifique su casa sobre la roca para que cuando lleguen los tiempos difíciles, su casa esté firme. Pero si usted edifica la casa sobre la arena, viene un viento y la derrumbó, porque no tenía de corazón esa mansedumbre, no tenía esa conexión con Dios de corazón. Todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo de corazón. Los ayunos, las veladas, las ofrendas a Dios, en secreto. Que no la vean por fuera, que no se vea por fuera. El Señor Jesucristo dice, vosotros cuando ayunéis, lavaos vuestras cabezas, perfumaos. Y no le diga a nadie nada, hágalo para el Señor. Sea manso para el Señor. Salmo 10, verso 17.
Entonces ya van 2 premios por ser manso. 1, heredará la tierra. 2, tendrá paz en sus almas. Y el Señor Jesucristo, lleva mi yugo, que es fácil. Porque las cargas que ponen los hombres sí son pesadas. Entonces, en las iglesias, algunas iglesias ponen cargas económicas, los ponen a votar por un candidato político, los vuelven ropa de trabajo, porque son yugo de los hombres. Pero el Señor Jesucristo quiere ponernos un yugo donde nos da a nosotros tranquilidad a nuestras almas y reposo a nuestras almas. Y heredamos la tierra, como decía el apóstol Pablo, sin tener nada, pero poseyéndolo todo. Estando felices con lo que tenemos. Eso es una satisfacción del alma. Si usted todas las noches se preocupa de que no tiene riquezas, de que no tiene el carro que desea, que no tiene, vive amargado, no vive mansedumbre, vive apesadumbrado, vive mal genio. Entonces vienen en otra serie de circunstancias del que no es humilde. Entonces, ¿qué hace? No escucha. No escucha consejo de su pastor, no escucha consejo de Dios, no escucha a Dios. Se vuelve necio. No, es que tiene que ser así. Se vuelve ignorante. Se vuelve ingenuo. Entonces le dicen, mire, colóquese este perfume, llévese este amuleto, haga estas cosas, y entonces se vuelve hombre, se vuelve un sirviente de los hombres. Entonces ahí es donde nos meten a nosotros religiones falsas, nos ponen a hacer cosas que no. ¿Por qué? Porque no fuimos humildes, y entonces como no fuimos humildes, viene lo contrario. De esa falta de humildad nos vuelven ropa de trabajo y nos ponen carga a los hombres que ni siquiera ellos llevan. En Salmo 10, verso 17, otra pauta que nos da el Señor dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Mire esta clave tan hermosa, hermano, para que lo escuche Dios. Si usted dice, oiga, pero es que yo voy a la iglesia y no me escucha Dios, ayuno y no me escucha Dios, oro y no me escucha Dios en mi habitación, ¿qué es lo que está pasando, hermano? ¿Qué es lo que está pasando con mi oración? Entonces aquí dice, el deseo de los humildes oíste. O sea que Dios al humilde le concede los deseos. Los deseos. Un deseo es algo que no se expresa, o a veces se expresa, pero un deseo es algo íntimo que uno anhela tener y dice, y el Señor lo escucha, oh Jehová. ¿Y qué más hace Dios con el humilde? Le dispone el corazón y haces atento tu oído. O sea que cuando usted es manso ante Dios, Dios lo prepara, lo dispone como una vasija para colocar todas sus bendiciones allá, y Dios va a estar a todo momento escuchándolo. Aún los deseos se los va a conceder el Señor, porque va a prestar atención a una criatura que es humilde. No así el soberbio. Ustedes deben saber que al soberbio Dios lo deja a un lado con sus necedades. Al contrario, lo ve que está en su necedad, que está en su ignorancia, que está en su soberbia. Le pone más peso para que caiga más rápido. Pero al humilde le pone un peso que puede llevar. ¿Y cuál es el peso? Obedecer a Dios. ¿Cuál es el peso? La santidad. Por eso el Señor Jesucristo nos decía, en Juan, nos dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Porque esa persona necesita a Cristo para hacer alguna cosa. El Señor nos ha hablado a nosotros y nos dice, no se vaya a su trabajo, no salga de su casa sin nombrarme, no se levante de su cama sin haberme llamado, sin haber hablado conmigo, no se vaya a dormir sin que yo sepa de usted, aunque sea, hábleme pidiéndome cosas. Dice el Señor Jesucristo, dice, pero ¿cuál es el juicio? Dice, se van a su cama y ni siquiera abren su boca para que yo las llene. O sea, se va a dormir y ni siquiera pide. Y aquí en el Salmo 10 dice, el Señor está atento al oído, su oído está atento al humilde, para concederle los deseos de su corazón y además para disponerlo, para que reciba esos dones maravillosos. El problema de nosotros los seres humanos es que somos humildes por un tiempo y luego otra vez nos ensoberbecemos y anhelamos algo grande, y el Señor nos concede ese deseo de nuestro corazón y nos enorgullecemos. Entonces somos como frijoles en el agua. Y nos sacan del agua y nos ponemos al otro lado, al lado de otro frijolito que no está dentro del agua, entonces nos sentimos más grandes. Pero es el mismo frijol.
solo que hinchados. Y el Señor no quiere esos frijoles hinchados, quiere unos corazones sinceros, humildad de corazón. ¿Cuántos en las iglesias se ensoberbecen por una cosa, por otra? Yo admiraba a un compañero que era cristiano y debatía con muchas personas de una manera tremenda. Yo decía, yo admiro a este varón que no le da pena pelear por las cosas de Dios, por debatir el evangelio. Y esa noche yo tuve un sueño y yo veía, y el Señor me mostraba un frijol en agua y otro frijol normal y los ponía uno al lado del otro. Así era la soberbia que él tenía. Él se mostraba cristiano, pero realmente quién sabe cómo estaba su corazón con el Señor. Pero lo que yo admiraba, el Señor me mostraba que era igual que todos, no tenía nada de especial, pero él se ensoberbecía de esos conocimientos de Dios. Bueno, en Santiago 1:19, Santiago está antes del Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Perdón, está después de los Hebreos, antes. Una persona humilde es hacedor de la palabra de Cristo. Y en el verso 19, en Santiago dice, por esto, lo que acaba de decir atrás el apóstol Jacobo, aquí le dice en Santiago, nos da un consejo. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces hay tres aspectos que nosotros debemos cuidar. El primero es oír, sea presto para oír, escuche. Nosotros tenemos un gran error, yo tengo un gran error, yo a veces no escucho a las personas y creo que a todos nos pasa lo mismo. A veces nos sentamos en una mesa y una persona dice una cosa y otra persona dice otra y no sabemos qué fue lo que dijo y no escuchamos a ninguno y no podemos llevar una conversación porque, entre otras cosas, somos malos escuchas. Escuchamos mal las cosas y entonces vienen contiendas, vienen problemas. Entonces dice aquí, sea pronto para oír, tardo para hablar. Y deja de último tardo para irarse. O sea, dice, usted escuche todo, responda, pero pensando lo que va a responder. Y si se llega a irar por alguna razón, hágalo, pero más tarde. O sea, que el último proceso que usted va a hacer en una contienda es airarse, pero es lo último que tiene que hacer. O sea, dele un espacio. ¿Por qué? Porque si usted, primero que todo, no escucha a la persona, le responde lo que no es y eso forma rencilla, forma problemas. Hay que escuchar a las personas, hay que conocer la verdad, hay que oír. Cuando nos lleguen con chismes, con todas esas cosas, hermano, miremos qué es lo que escuchamos. Pongamos cuidado qué es lo que escuchamos, porque si nosotros llegan con un chisme y nosotros votamos el juicio de una vez, ya nuestra palabra queda comprometida. Eso no lo hace una persona mansa. Una persona mansa escucha lo que le dijeron, ya vinieron con su chisme, usted lo guardó y no diga nada. Mejor quédese callado. O si no, pídale a Dios dirección y si tiene algo sabio que decir, dígale. Y si se va a irar por eso, entonces más tarde en airarse. ¿Por qué? Porque nosotros nos airamos y cuando nos airamos herimos a las personas muy feo y no nos damos cuenta porque estamos embriagados, estamos enceguecidos en la ira. Entonces por eso el Señor nos da ese consejo, dice, tardo en hablar y mucho más tardo en airarse, porque Dios es misericordioso y es tardo para la ira. Y nos ha dejado vivir a los seres humanos porque no quiere derramar su ira sobre la tierra. Castiga la tierra, castiga las pobres plantas, castiga los animalitos inclusive. Pero para que el hombre despierte, pero el hombre una vez pasa el peligro vuelve otra vez y sigue en sus caminos. Hoy en día vemos a California cómo está ardiendo tremendamente esos cultivos, esos animalitos. Así lo vimos en Australia también. Y el hombre no quiere ver, apenas se acabe todo este fuego y todo, otra vez volver a la idolatría, a la drogadicción, a la promiscuidad, a olvidarse de Dios. Como decía, bueno, también hay personas que no cometen ningún pecado, pero ya no conocer a Dios, ya eso lo condena. Y muchas personas se equivocan, que piensan que porque tienen bienes, ya Dios los ama. Pero Dios ama, es al manso de corazón. Dios mira, no las riquezas físicas, sino las riquezas de corazón. Verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estamos
diciendo eso. Cuando usted está airado, dice cosas y hirió a una persona con una palabra, dijo algo que no debía, reveló un secreto, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Porque se embriaga. Entonces, no funciona la justicia de Dios, o sea, la santidad. Bien, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. El Señor nos llama la atención porque en las iglesias empieza la malicia, se durmieron. Los de la iglesia están dormidos cuando yo soy el que estoy dormido. En esa iglesia no hay alabanza, en esa iglesia no hay cantos, porque yo no canto, yo no oro. Todos los errores que yo veo en la iglesia soy yo el que la estoy cometiendo. En esa iglesia hay mucha murmuración, pero es que el pastor no tiene título, el pastor no ha hecho, y la hermana que está aquí está pecando y la otra hermana no vino porque debe estar también pecando. Entonces viene esa abundancia de malicia. Eso genera problemas, genera divisiones, discordias. Y eso lo siembra el diablo a las personas que no están mansas ante Dios, no llevan la carga de Cristo. Bueno, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nosotros recibimos esta palabra que nos exhorta, que nos señala, que nos juzga, entonces nosotros no la recibimos con gozo. ¿Cuántos en este momento, en este corazón están diciendo, pero ¿y por qué le pasa a ese man? ¿Qué le pasa? ¿Qué está diciendo? No hay mansedumbre, ¿qué le pasa? ¿Por qué está diciendo eso? Entonces el único santo es el que está hablando él. Entonces no hay mansedumbre. Pero ¿cuál es el secreto? Decir, oiga, esas palabras me llegan a mí. Yo tengo que ser manso. Tengo que recibir esas palabras con mansedumbre para que haya fruto. Porque si las recibo con soberbia, con ira, no opera la justicia de Dios. No va a ser santo. Esa palabra, la cual puede salvar vuestras. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es un oidor? Que usted viene y recibe esta enseñanza, sale de la iglesia y se le olvidó, termina de escuchar la enseñanza y se le olvidó. Y cuando está con sus compañeros de trabajo, antes de que su compañero le va a decir algo, le va a preguntar algo y usted ya le contestó. Y a los 5 minutos estuvo airado. Entonces se perdió. Eso es un oidor de palabra, pero fue hacedor de palabra. Pero si usted es oidor de la palabra y la hace, dice, oiga, yo tengo que controlar mi ira porque no puedo perder las cosas que Dios me da, yo no puedo perder esa mansedumbre que Dios quiere que yo tenga. Porque si alguno es oidor de palabra y no solo ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, cuando viene la enseñanza y la recibe y la hace, dice, ese es bienaventurado, eso es perfecto. Entonces recibe el premio de Mateo 5, las bienaventuranzas. Pero si yo la recibo con ira o no la recibo y hago más bien lo contrario, muchos hermanos dicen, yo quiero profecía, y el Señor le dice, escudriñe la palabra, no la hace. Dice, no, pero si yo no tengo tiempo, ¿cómo quiere que yo me ponga a leer si yo estoy muy ocupado? Entonces ya no hubo la mansedumbre, entonces viene castigo del Señor. Leemos la palabra y la entendemos. Dice, no, pero eso no es para mí, eso es para el vecino, eso es para el otro hermano. Cuando Dios le está diciendo, es para usted. Y usted dice, no, yo no la quiero, entonces no hay mansedumbre. Entonces esa palabra se pierde. Entonces usted no es bienaventurado en lo que hace. Y si no es bienaventurado, ¿qué es? Es un necio, es un ignorante. Y sobre usted está el peso del castigo. Entonces Dios no le puede dar a nadie un premio si no ha obedecido. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si la persona está murmurando a toda hora, hermano, sobre usted está pesando la espada de Dios, en cualquier momento le cae. Y después no me pregunte, pero ¿por qué me pasó esto? Si yo voy a la iglesia, si yo soy profeta, si yo enseño, si yo canto, si yo ando con la Biblia aquí en la cabeza. Hermanito, simplemente no hay mansedumbre. Es un oidor olvidadizo. Se le olvidó cómo era la cosa y volvió al mundo y volvió a actuar como una bestia, como un animalito. O sea, no actuó como un hombre racional, sino irracional. Se dejó llevar por la ira y no actuó la justicia de Dios. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante del Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Es decir, si usted quiere ser religioso, santifíquese, purifíquese. Y lleve el evangelio a las personas
pobres, a las personas humildes, no solamente a las viudas y a los humildes, hay huérfanos. Hay muchas casas donde hay muchos ancianos que no tienen ni para comer. Hay muchas casas donde tienen muchísimo que comer y no conocen de Dios. Un vecino suyo puede estar así, un amigo suyo, un familiar suyo, un hijo suyo. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando de Santiago. El apóstol Jacobo nos estaba enseñando sobre cómo no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra para que nosotros seamos realmente bienaventurados. Por eso, hermanos, si usted está en una iglesia y no ha recibido bendiciones espirituales, es porque usted es un oidor olvidadizo. O sea, está recibiendo las enseñanzas, pero las está desperdiciando. No las está guardando para sí, porque aquel que las guarda para sí y las aplica, recibe la bienaventuranza. Entonces va a recibir bendiciones espirituales y material, va a vivir chévere. Pero si usted en la iglesia no está recibiendo las bendiciones, no lo está escuchando Dios, es porque usted está haciendo las cosas mal. Está escuchando y se le olvida lo que el Señor le aconseja. O sea, no es humilde. Por eso la humildad consiste en obedecer a Dios. Cuando nosotros vemos que algún hermano, entonces va a decir, hay hermanos que pecan, claro, cuando usted vea el pecado en los hermanos, no murmure, ore por él. Cuando usted ve que el hermano está dormido, ore por él. Cuando usted ve que el hermano está en pecado, ore por él. Ahora, aconséjele. Pero ir a murmurarle a otro o a otro que no sea ni de la congregación, que no sea el pastor, que no sea el consejero, hermano, usted está cometiendo un error. Lo único que está haciendo es ser una zorra que incendia los cultivos. En el Antiguo Testamento habla de Sansón como cogió unas zorras y les prendió la cola y quemó todos los cultivos de los filisteos. Entonces no sea usted la zorra que quema los cultivos del Señor con la murmuración. Porque en el mismo capítulo de Jacobo, aquí que se llama Santiago, dice que la lengua es un pequeño miembro que quema una ciudad. Por el problema de la murmuración se han roto matrimonios, se han destruido casas, barrios, naciones se han peleado. En el infierno hay más almas por no dominar la lengua que por los ataques que haya hecho Satanás a la persona. Por lo menos, esa es la cuenta. Y si en la iglesia está pasando eso, hay que reprender el espíritu de murmuración y orar para que el Señor empiece a dar refrigerio a las criaturas. Con humildad, esa es la humildad de Dios, que oremos unos por otros, no señalarlo, no llevarlo a la horca, ni al fuego, ni a la Gehenna. Bien, en Filipenses 2, del 7 al 11, que fue donde comenzamos la enseñanza, Filipenses capítulo 2, del 7 al 11, continuamos con la enseñanza de la humildad que quiere Dios. Humíllate ante Dios y entonces recibirás refrigerio vuestra alma, recibirás bendiciones de materiales y te escuchará Dios. Pero tú tienes que tener el oído que escuche y obedece y hace. Filipenses capítulo 2, del 7 al 11 dice, sino que entonces, mire lo que dice humillación y exaltación de Cristo del verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? Ser humilde, ser humillado. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Jesucristo no tenía por qué bajarse de allá de su trono de gloria y comprimirse en una capsulita llamada ser humano. Un hacedor haciéndose semejante a la hechura. Es una cosa maravillosa, es una cosa grande, que siendo Dios, una criatura inmortal, infinita, venga a comprimirse en un ser humano finito, carnal, con todos los problemas que todos tenemos, sin pecar. Eso sí, el Señor Jesucristo pareció a todos nosotros en todo, pero lo único que hizo no fue pecar. Él fue pobre, él fue huérfano, él fue perseguido, él tuvo escasez de dinero en algunos momentos, sobre él llovieron cantidad de mentiras, a él lo dejaron muchos discípulos, a él se le inventaron muchas mentiras y muchas cosas, hasta hoy en día. Satanás mentiroso, que el Señor lo reprenda. Ya está diciendo que el Señor Jesucristo tenía una esposa que era María Magdalena, por ahí. Imagínense con esos evangelios que llegan,
Por eso el apóstol Pablo decía, si viene alguien enseñando otro evangelio, considerarlo anatema, no, ni lo salude. Bueno, sigamos. En el verso 6 dice, el cual, verso 7, sino que se despojó de sí mismo, o sea, se quitó toda su ropaje celestial y se hizo hombre, y no solo hombre, sino siervo. Y estando en la condición de hombre, a pesar de, o sea, miren hasta dónde se rebajó el Señor. Y siendo hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estoy seguro que si el Señor le dijera que si usted quiere subir a una cruz como la que él se subió, usted le va a decir que no. Yo digo que no, yo no me subo. Además, él ya se subió a la cruz, ya no hay forma. O sea, siendo Dios, se hizo hombre. Y estando como hombre, nos demostró que teníamos que ser obedientes. Se humilló ante el Padre para que se cumpliera la palabra. El mundo nos enseña que nosotros no debemos humillarnos. Hoy en día los hijos gritan a los padres. Los hijos golpean a los padres, a sus familiares, a los ancianos, a la ley. Estamos por encima de la ley. Y el Señor nos dijo obedecer la ley, porque la ley la puso Dios. Bueno, verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. No merecía más, sino el que se humilla será enaltecido, nos dijo el Señor Jesucristo. Y él esperaba ese anhelo, anhelaba ese premio. Y decía, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, esa es la obediencia maravillosa. Y dice que lo exalta Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo en los cielos se nombra y todos los ángeles caen de rodillas, los ancianos. Todas las huestes celestiales caen de rodillas ante el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en tierra, los demonios caían. Se iban, no soportaban la presencia de Dios. Y las carnes, los soldados que fueron a detenerlo allá en el monte Getsemaní, cuando estaba orando con nosotros, él dijo, yo soy. ¿A quién buscáis? A Cristo. Dice, yo soy. Inmediatamente solo dijo la palabra y cayeron en tierra. El Señor Jesucristo es exaltado en los cielos, ante todos los ángeles, porque ningún ángel, ni el más bello, ni el más grande, ni el que tiene más dominio sobre otros o autoridad sobre otros ángeles, es llamado hijo. Solamente el Señor Jesucristo, porque Él fue el único que se humilló al venir a la tierra a hacerse hombre, no en cuanto a pecado, obedecer a Dios hasta la muerte y ser siervo aquí, porque el Señor Jesucristo vino a servir. ¿Usted está sirviendo, hermano, a Dios? ¿Está llevando los mismos pasos? Servir a Dios significa obedecer su palabra y llevársela a otras personas. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Wow. En Apocalipsis dice Juan, que vio la visión, dice que cuando el Señor Jesucristo se presentó, todos los reyes que tenían allí para juzgar se quitaron las coronas y las pusieron en el suelo y dijeron, Señor, tú eres digno de honra y de gloria. El verdadero Rey de reyes y Señor de señores, en todo su poderío allí, nos muestra cómo todos los que estaban en preeminencia celestial se tiraron al piso. Y nosotros que somos hombres, nos tiramos al piso para obedecer a ese Rey. No lo hacemos. Pero los reyes de la tierra a veces nos obligan a arrodillarnos y a veces nosotros nos arrodillamos ante los hombres. Siendo hombres igual que nosotros, nos arrodillamos a ver si de pronto el alcalde me tira algo, si de pronto el gobernador me da algo, si de pronto mi tío rico me da algo, si de pronto el vecino, a ver a quién tiene misericordia. No a él, a Dios hay que arrodillarse, a él que clamarle, a él que pedirle. Humíllese ante Dios, no ante el hombre. Hay muchas iglesias donde los pastores tienen que predicar lo que les manda el director general para que no los echen de la congregación. Lo quitamos de ahí, ponemos otro. Y entonces mienten. Y entonces enseñan lo que les mandan enseñar para no perder ese puesto. Tergiversan la palabra para recibir sus ganancias. Hay muchas iglesias, aún cristianas, que andan así. Que el pastor está supeditado a una membresía y entonces le dicen, esto tiene que decirlo, y el Espíritu Santo dice, no, hay que decir esto, pero él obedece a los hombres, se arrodilla ante los hombres y no obedece al Espíritu, que es el mismo Cristo, para hacer lo que Cristo manda, sino lo que los hombres le mandan. Entonces, está quitándole a Dios la autoridad.
Bien, verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Bendito sea el Señor. En Santiago 4, volvemos otra vez a Santiago, capítulo 4, está después de Hebreos. En Santiago capítulo 4, del verso 9 al 12 dice, la amistad con el mundo. No solamente hacer amistad con el mundo, sino ser siervo del mundo. Que el mundo lo ponga a hacer cosas. Eso no lea la Biblia. Usted le cree más a una persona que le diga no lee la Biblia porque se vuelve loco, al Espíritu Santo que le dice lea, al Señor Jesucristo que le dice escudriña mis escrituras, que he ahí está la salvación de vuestras almas. Bien, verso 9 al 12. Como que me salí, Esteban. ¿Me salí? No. Verso 9 al 12, continuamos, la palabra sigue bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, uno quisiera humillarse ya y que lo exalten ya. A veces se demora esa exaltación, pero el que se humilla será enaltecido y el Señor lo va a exaltar en su momento. En estos momentos son momentos de estar en ayuno, de estar en dolor por el pecado, por el dolor de ver nuestros familiares presos de los vicios, del error, de ver a nuestros familiares lejos de Dios, a nuestros vecinos lejos de Dios, adorando dioses que no son. Por eso dice, lamentad y aullad, y llorad. Nosotros no aullamos. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Claro, porque el Señor Jesucristo dice, cuando le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan, y el Señor Jesucristo les dijo, porque el esposo está con ellos, y mientras esté el esposo, ellos están felices, están gozosos, pero vendrá el día en que tendrán que llorar y entristecerse. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía no tenemos la recompensa aquí en la tierra. Nuestra recompensa no es tener carros o casas, o esposa, o títulos. Nuestra recompensa es en obedecer al Señor, porque es más grande la exaltación que va a hacer el Señor en el cielo. Él va a exaltar, como dice en Mateo capítulo 5:5, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que son perseguidos. Bienaventurados los que obedecen a la ley de la justicia, porque ellos recibirán la recompensa. La recompensa de nosotros no está aquí, hermanitos. Aunque sí, hay una recompensa, como decíamos al comienzo, una recompensa material, pero con persecución. ¿Qué? Verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Jesucristo es la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Usted en una iglesia cristiana juzgando? No, pero yo no he dicho nada de nadie, pero yo no voy a volver a esa iglesia porque es que allá son solo piedra, esas enseñanzas son piedra, cada vez que yo voy me cogen a piedra, es algo con... Pero si no quiere que le caigan esas piedras, pues compórtese, enderécese. Yo no voy porque es que el pastor con esas palabras tan terribles que dice, esas enseñanzas tan terribles, pues compórtese, tome el camino recto, porque si le caen las piedras, hermano, es porque está mal, algo falla. Bien, 2 Corintios capítulo 10, esta la estudiamos esta semana en los podcasts que se están publicando. 2 Corintios capítulo 10, verso 18. Humillaos ante el Señor, no ante los hombres. Humíllese al Señor, no al diablo. Humíllese al Señor, no al mundo. Pero nosotros no nos humillamos ante el mundo. Nos da pena decir que somos cristianos. Nos da pena decir que leemos la Biblia. Nos da pena decir que nosotros somos santos. Nos da pena retirarnos de una
círculo donde se está hablando de cualquier grosería, de cualquier burla, escarneciendo a otras personas. Y en Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que no se sentó en mesa de escarnecedores. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentado a mesa de escarnecedores y no nos levantamos y decimos, no, eso está mal? Ahorita que hay mortandad, nosotros no estamos de acuerdo y nos señalan. Digo, yo estuve en desacuerdo con esa mortandad y me dijeron que eso no era correcto, que lo correcto era que hubieran muertos. Pero yo no estoy de acuerdo porque el Señor dijo, no matarás. Nosotros venimos con un mensaje de vida. El Señor Jesucristo viene con mensaje de vida. Verso 2 Corintios 10, 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Y yo cómo sé que Dios me alaba? Cuando el Señor está conmigo, cuando en mí hay señales y prodigios, señales de humildad, de santidad, de amor. Es decir, en nosotros hay amor, paz y gozo. Si nos falta alguno de esos, nos falta, estamos imperfectos. Entonces no se alabe. Usted no es un cristiano perfecto, yo no soy un cristiano perfecto. Entonces, cuando Dios me alabe, cuando es ese día, entonces yo ya sé. ¿Y cuando me alaba Dios? Cuando dice, este es mi hijo amado. Cuando el Señor le dice, hijo, me gusta tu corazón, me gusta como tú me alabas, me gusta como tú vives, me gusta como tú testificas ante el mundo. Entonces esa persona sí se puede alabar. Pero no, si lo están alabando los hombres, tenga cuidado, porque cuando a uno lo alaban los hombres, hermanitos, hay pecado. Cuando a uno lo persiguen, cuando a uno lo dejan de hablar, cuando a uno lo señalan y murmuran y dicen cosas, ¡qué alegría! Vamos bien. Cuando a uno lo vituperan, cuando le echan abajo una enseñanza, cuando, perfecto, vamos bien, uno dice, vamos por el camino correcto, porque está doliendo. Nosotros vinimos a causar divisiones, claro, las luces allá y las tinieblas acá. Y cuando hacemos esa separación, entonces nos miran feo. Cuando nos levantamos de una mesa y decimos, eso no le gusta al Señor, entonces nos miran feo. Cuando decimos, yo no robo porque no le gusta al Señor, entonces nos miran feo. Pero que nos alabe Dios, eso es lo que importa. Y usted lo sabrá. Efesios 5:1, ahí terminamos. Gálatas, Efesios. Sí, despuesito. Gálatas, Efesios, Filipenses, Efesios capítulo 5. Efesios es un libro todos estos libros son muy llenos de luz, de humildad, para que nosotros los pongamos en práctica. En Efesios capítulo 5, verso 1 dice, andad como hijos de la luz. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y quién es Dios? Cristo es Dios. Entonces dice, sea imitador de Dios como un hijo amado. Entonces usted puede ser hijo de Dios si es obediente a Dios, si anduvo como Cristo anduvo, si anda como Cristo anduvo. Verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Usted ya no puede entregarse en una cruz, pero cuando usted obedece a Cristo en santidad y en mansedumbre y tiene amor por el prójimo, por sus hermanos, por su pastor, por aquel que le da consejo, entonces su ofrenda cuando llega a orarle a Dios allá en su cama, cuando usted le dice gracias Dios mío, es un perfume que toma el Espíritu Santo en sus manos y lo presenta en la copa del incienso ante el Padre Celestial, pasando por el filtro del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el filtro? Que usted está obedeciendo la palabra. Pero si usted no está viviendo, si es un oidor olvidadizo, entonces su oración viene a ser maldición. Está usted aprobado ante usted mismo y ante los hombres, pero ante Dios reprobado. Dice que su oración se convierta en maldición. Terrible. Terrible las cosas de Dios porque pesa, él tiene unos estándares de calidad súper altos. 100 sobre 100. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios. Pero fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre de vosotros como conviene a santos. O sea, ni siquiera hablar de eso. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes, claro, los hijos que no son mansos.
Ahí terminamos. Pueden seguir leyendo en sus casas sobre el mismo tema, Efesios 5:1 en adelante, que tiene una enseñanza muy grande. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, que el Señor derrame todo su espíritu sobre nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros hermanos, aún sobre nuestros enemigos. Que el Señor los lleve a su presencia, a sus pies, como nos trajo un día a nosotros que veníamos de esos caminos. Pero ya no andamos, en el mundo estamos, pero no militamos de acuerdo al mundo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Démosle gracias al Señor.